La transmisión se reproducía en todas las pantallas de la Tierra, Marte y las lunas. La imagen era granulada, lejana, pero lo suficientemente clara como para distinguir la voz del embajador, que se mantenía tranquila, casi demasiado tranquila, mientras se encontraba ante el Tribunal Galáctico, un lugar donde las civilizaciones acudían para negociar la paz. Llevaba con orgullo la insignia de la Tierra, con la espalda recta y el rostro impasible. Entonces se produjo un destello. En un segundo estaba hablando, y al siguiente la cámara se sumió en el estático, sin previo aviso, sin juicio, sin declaración de guerra. Las imágenes volvieron justo a tiempo para mostrar su cuerpo desplomado, sobre el suelo de mármol del tribunal, con humo saliendo del agujero de su pecho, un mensaje universal silencioso. La Tierra no pertenece a su hogar. La humanidad no gritó, no protestó, no envió un por favor, envió al comandante Dean Mathers. Dean no era un político, no había sido educado para la paz, había servido en las rebeliones coloniales, había visto cómo escuadrones enteros se derretían bajo el fuego de plasma, había perdido 2 dedos y un pulmón a causa de la tecnología alienígena que atravesaba el acero como si fuera papel. Lo que quedaba de él no era bonito, pero era letal. Se encontraba en la cubierta de Minometicina, observación del destructor clase Eclipse Goliath, mirando cómo se arrastraban las estrellas con los puños apretados. El embajador, su padre, había creído en la paz hasta el último segundo. Dean creía en las respuestas. Objetivo fijado, dijo el teniente Bren en voz baja. Sarkin Prime, la sede del poder del tribunal. Sus mundos centrales están observando. Dean no se inmutó. Bien, que miren. El puente quedó en silencio. Todos habían visto la transmisión. La muerte del embajador no era solo un ataque a la Tierra. Era un insulto calculado, un mensaje del Consejo. Seguís siendo simios en 1900. La porquería, quedaos ahí. Esperaban que la humanidad llorara, presentara quejas, se retirara como la raza menor que aún creían que eran. En cambio, lo que obtuvieron fue Goliath, una nave repleta de cañones ferroviarios, torpedos de vacío y tecnología experimental robada a los mismos imperios que habían despreciado a la Tierra. Dean se había asegurado de ello. Todas las armas, montadas en el casco, eran réplicas de la arrogancia alienígena. Cuando entraron en el espacio, las alarmas sonaron, múltiples contactos enemigos. Dean sonrió. ¡Que vengan! La primera oleada golpeó con fuerza. Drones automatizados, minas de antimateria de plasma con sensores térmicos. Pero el Goliath no retrocedió. Dean ordenó atravesar el campo de minas confiando en el blindaje de su nave y en los cálculos demenciales de Bren. Recibieron impactos. La gente gritaba. Los mamparos se deformaban, pero lo consiguieron. Cuando el humo se disipó, Sarkin Prime se alzaba ante ellos, reluciente y arrogante, con sus ciudades extendiéndose por los continentes y sus cielos estaban repletos de naves. Dean no dudó. Disparó el primer railshot, que rompió la barrera del sonido en el espacio y atravesó sus defensas orbitales. Una onda de fuego atravesó una estación de defensa y luego los torpedos impactaron, hundiéndose en la corteza superior de la capital con la furia de la Tierra. Bren se volvió de la consola con los ojos muy abiertos. Señor, acabamos de iluminar su comando central. Dean miró la pantalla. Bien, díselo al Consejo. Por cada gota de sangre humana derramada, 10 de los suyos morirán. La Tierra no había declarado la guerra, pero la humanidad estaba decidida a terminarla y ya no iban a venir a negociar. Los incendios sobre Sarkin Prime ni siquiera se habían apagado cuando comenzó la represalia. Las naves Saron se lanzaron en oleadas, docenas de ellas, objetos angulosos y elegantes, tallados en aleación negra y rebosantes de ira. Dean Matz se situó en el centro del puente de mando del Goliath, su silueta recortada contra el brillo rojo del mapa del radar que ahora parecía un nido de avispas enfurecidas.
17 naves de guerra en aproximación, solo del sector 6, murmuró Bren con voz seca y distante. No están esperando. No deberían, dijo Dean con calma. Les dimos motivos. Detrás de él, la tripulación del puente trabajaba en un silencio tenso. No hubo celebraciones tras el bombardeo de Saturn Prime, solo gritos, solo respiración controlada, sudor en las frentes y dedos volando sobre las consolas mientras el cielo se volvía hostil. La verdad era que estaban en inferioridad numérica y todos en esa nave lo sabían. El Tribunal Galáctico no era solo un lugar de debate. Era el corazón de un imperio en el que la Tierra había intentado entrar durante décadas. Diplomáticamente, con cuidado, como un niño que pide sentarse a la mesa de los adultos. Y después de toda esa paciencia, después de todas las reuniones y peticiones, respondieron con un solo disparo en el pecho de la voz de la Tierra. Dean no estaba allí para sentarse a la mesa, estaba allí para voltearla. «Redirigid la energía de Cryex a los escudos delanteros», gritó. «Quiero que la pared delantera sea sólida como una roca». Bren frunció el ceño. «Eso freirá la mitad de los sistemas secundarios». La voz de Dean bajó una octava. «No necesitaremos sistemas secundarios si estemos muertos». El primer bombardeo se estrelló contra el Goliath segundos después, con rayos de plasma y torpedos de iones que se abalanzaban hacia ellos como estrellas enfurecidas. Los escudos brillaron y gruñeron, pero aguantaron a duras penas. Chispas explotaron en una consola lateral. Alguien gritó. Dean no se volvió. «No respondan al fuego. Concéntrense en sus naves de mando. Quiero a los líderes muertos antes de que puedan dar órdenes». Una orden brutal, pero eficaz. La civilización había terminado en la Tierra. Al otro lado del puente, la teniente Clara Hale se estremeció cuando otra explosión sacudió el casco. Había servido bajo las órdenes de Dean en los levantamientos de Titán. Había visto a aquel hombre empujar a un batallón destrozado a través de un asedio sin comida, sin aire y con la mitad de sus miembros amputados. No era solo un comandante, era un arma. Pero esto ya no era solo una guerra, era algo más frío. «Señor», susurró, «¿cree que nos perdonarán alguna vez por lo que acabamos de hacer?» Dean no la miró. «No estoy pidiendo perdón, estoy exigiendo respeto». Otro crucero enemigo estalló en llamas en la pantalla principal, partiéndose en dos en el silencio del vacío. Dentro de esa nave había 100 vidas, oficiales, técnicos, probablemente algunos diplomáticos. Ya no importaba. La guerra no se preocupaba por los nombres y la venganza tampoco. Dean se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Oficial, abra. Un canal con el mando de la Tierra. Quiero comunicarme directamente». El técnico asintió. Pálido segundos después, el rostro de la almirante Helena Croft apareció en la pantalla hueca. Su rostro severo reflejaba todo el peso de la última autoridad militar de la Tierra, envuelta en frío metal y pragmatismo. Ella había sancionado este asalto con una sola palabra: permiso. Ahora sus ojos eran indescifrables. «Comandante Mathers», dijo. «Hemos recibido imágenes. Parece que el Goliath ha atacado varias zonas pobladas de Saturn Prime, incluyendo lo que parece un ala diplomática». Dean no se inmutó. «Confirmado. Hemos enviado el mensaje correcto». Los labios de Croft se apretaron. «¿Y si su represalia arrasa Nueva Berlín o Sidonia? No somos dioses». «No», respondió Dean en voz baja. «Pero tampoco hemos sido nunca sus esclavos». Por un momento, solo hubo silencio entre ellos, a través de miles de kilómetros de espacio. «Lo entiendes. El Consejo nos tachará de terroristas. El universo verá a los humanos como locos», dijo Croft. «Que les dejen temer a los locos», dijo Dean con voz gélida. Ella lo miró fijamente y luego asintió con la cabeza. «Haz lo que has venido a hacer. La Tierra negará cualquier implicación». La transmisión se cortó. Dean se volvió hacia la tripulación.
Nadie le hizo preguntas. No podían. Ya estaban comprometidos. Disparar contra la capital de Sarin Capital se había asegurado de ello. No les esperaba ningún desfile de bienvenida, ni medallas, solo más sangre o una tumba en el espacio profundo. «Comandante Clara», dijo de repente, mientras recuperaba datos en su pantalla. «Hemos interceptado una comunicación de uno de los cruceros alienígenas. Están transmitiendo una señal de socorro, pero no en dialecto sarín». Dean se acercó a su puesto y entrecerró los ojos. El idioma que aparecía en su terminal era primitivo, antiguo, apenas utilizado en los canales del Consejo. Era Harren, de una especie esclava que la Tierra conocía bien. Los Haron habían sido elevados siglos atrás por los Sarín, modificados genéticamente y castrados químicamente, convertidos en mano de obra. El Consejo lo llamaba integración. Dean lo llamaba genocidio domesticado. «Traiga la señal», dijo. Apareció un rostro alargado, de piel pálida marcada con brutales marcas. El piloto Aarón estaba herido, pero desafiante. «Nave humana», gruñó en un estándar entrecortado. «No somos vuestros enemigos. Dejadnos ir. No luchamos por voluntad propia». Dean lo estudió. «Entonces, ¿por qué voláis en sus naves de guerra? Nos obligan, nos utilizan, nos crían para la guerra». Dean dio un paso atrás en silencio. Luego algo frío se apoderó de él. «Conéctate a sus motores. Quiero control total. Desactiva sus armas. Déjalos a la deriva». Clara se volvió. «Los estás perdonando». «No», dijo Dean, «los estoy reclutando». Por primera vez, algo parecido al shock recorrió a la tripulación del puente. Porque en ese momento Dean vio cómo se formaba un panorama más amplio que su padre no había visto. La Tierra no podía ganar esa guerra solo con la fuerza, no para siempre. Pero la galaxia estaba llena de especies como los humanos, pisoteadas, controladas, subestimadas, y ahora la Tierra tenía algo que ellos no tenían. Una razón para quemarlo todo. La nave Heron flotaba inofensiva junto al Goliath, con cintos, las armas apagadas y los motores enfriándose. En menos de una hora, otras la siguieron, refugiados, desertores, flotas destrozadas, cansadas de servir a imperios que solo les escupían. Dean se aseguró de que todos ellos escucharan la verdad. «No estamos pidiendo ayuda», dijo a las transmisiones. «Estamos ofreciendo venganza. Únanse a nosotros o apártense del camino». Al día siguiente, Goliath no era solo una nave, era un movimiento, y Saron Prime era solo la primera luz de un fuego mucho mayor. Lo llamaron el Día de la Inversión, la primera vez que una sola nave humana obligaba a evacuar por completo una capital galáctica. Pero si Dean Matz sintió triunfo, no lo demostró. El Goliath flotaba en órbita baja sobre los restos en llamas de Saron Prime, aún absorbiendo las transmisiones interceptadas. Civiles gritando, la flota del Consejo luchando por reorganizarse, y un centenar de nuevos idiomas de especies marginales, transmitiendo algo que ninguno de ellos se había atrevido a hacer antes. Esperanza. Pero la esperanza efímera en una guerra como esta, porque el silencio de la Tierra no duró 2 días después de que Saron ardiera. Un mensaje cifrado llegó a la radio de Goliath, codificado con fantasmas y rebotado 3 veces desde una docena de puntos de retransmisión. Dean ya estaba despierto, mirando al vacío infinito cuando Clara le entregó la tableta. «Señor, es de la Tierra», dijo en voz baja. Él tomó el dispositivo sin decir nada y escaneó el contenido. Luego, una vez más, una tercera vez. Sus manos no temblaban, pero apretó la mandíbula. Era una sola imagen, un escaneo satelital de Nueva Berlín, la colonia más fuerte de la Tierra fuera del mundo, ahora poco más que vidrio y cenizas. La transmisión no incluía ninguna palabra, solo las secuelas, cráteres humeantes, biodomos aplastados, transpondedores de emergencia chirriando en el vacío. Dean cerró el archivo lentamente.
No había advertencias militares ni firmas del Consejo, pero él sabía exactamente quién había sido. «¿Retaliación?», preguntó Clara en voz baja. «No», murmuró él. «Castigo. No atacaron a Goliat. No fueron a por objetivos militares. Atacaron a civiles, niños, científicos, colonos. El mensaje era claro. Atacasteis a Saron. Ahora borramos vuestro futuro». «¿Dónde estaban nuestras redes de defensa?», preguntó Bren con el rostro pálido. «Nueva Berlín tiene interceptores de antimateria, muros protectores». La voz de Dean era plana. No importaba, entraron, quienquiera que lo hizo, tenían los códigos de la Tierra. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión porque solo un grupo podía haber dado al Consejo los códigos internos de la Tierra, alguien en casa. Bren apretó los puños. «¿Crees que alguien nos ha vendido?» «No», dijo. «Dean, creo que alguien me quería muerto y, cuando fallaron, golpearon lo que más importaba». Miró fijamente a las estrellas. La furia que sentía dentro era diferente esta vez. No era como fuego, era como podredumbre. Alguien había utilizado la muerte del embajador para desencadenar esta guerra, y ahora, con Dean abriéndose camino a destrucción, las mismas fuerzas se aseguraban de que la Tierra pagara el precio. «Tenemos una filtración», dijo por fin. «Posiblemente en el mando de la Tierra, posiblemente en nuestra propia nave». Los ojos de Bren se agrandaron. «¿Crees que estamos comprometidos?». Dean miró a su alrededor en el puente. Todos los miembros de la tripulación eran de confianza. Todos los oficiales habían sangrado a su lado, pero la guerra hacía cosas extrañas a la lealtad. Empezad a revisar en silencio los registros internos. Rastread todas las comunicaciones salientes, incluso las señales fantasma. Cualquiera que transmita sin autorización será expulsado al espacio. La orden sonó como el hierro. Nadie le cuestionó, ni siquiera Clara. Todos lo entendían ahora. Ya no se trataba de justicia, se trataba de sobrevivir. En el momento en que el embajador cayó, la humanidad perdió su correa. Ahora la galaxia había respondido de la única manera que sabía, con una crueldad abrumadora. El Consejo nunca vio a la Tierra como una amenaza, pero ahora se había convertido en algo mucho más peligroso e impredecible. Dean volvió a la pantalla principal. Docenas de naves Harren flotaban ahora junto al Goliath, atadas en una formación coordinada, aliados, improvisados. Sus agujeros eran irregulares y estaban remendados con tecnología recuperada, pero su intención era clara. Clara estaba a su lado. Solicitan una reunión, no solo los Harón, sino también los Tu y los Fixari, incluso algunos de los Dry arrepentidos. Dean arqueó una ceja. ¿No fueron los Dry los que intentaron comernos durante la escaramuza de Fallout? Clara asintió. Y ahora quieren hablar. Al parecer el ataque de la Tierra ha causado un gran revuelo. Estas especies han estado bajo el yugo del Consejo durante siglos. Dean se frotó la mandíbula. Entonces no se unen a nosotros por simpatía, se unen porque huelen sangre y porque tienen miedo. Somos los siguientes. Dean lo entendió. El acto de rebeldía de la Tierra había hecho más que enviar un mensaje. Había roto un patrón que llevaba generaciones. El Consejo operaba como dioses, todos los planetas pagaban tributo, todas las rebeldías eran aplastadas en las sombras, nadie se atrevía a desafiarlos públicamente hasta Orai. Ahora el sistema se estaba resquebrajando. «Convoca la reunión», dijo Dean por canal encriptado. «Sin imágenes, quiero oír lo que ofrecen». Una hora más tarde, estaba sentado solo en la oscura sala situada debajo del puente de Goliat, mirando una docena de luces parpadeantes, cada una representando una especie diferente, una rebelión diferente, un rencor diferente. Las voces resonaban. En la sala, bajas, guturales, electrónicas o estridentes, pero todas decían lo mismo. «Queremos que el Consejo desaparezca». Dean se inclinó hacia adelante. «Entonces están a punto de ver cómo hacen la revolución los humanos».
les dijo. Le dieron lo que necesitaba. La ubicación de antiguos alijos de armas y colonias de IA renegadas que habían roto sus lazos con el Consejo, clanes piratas que introducían y sacaban información de los sistemas negros. Una voz distorsionada pero firme habló del proyecto Helix, un secreto tan profundamente enterrado en los archivos del Consejo que incluso el Sarón fingía que no existía. Tu embajador, dijo la voz, no solo fue asesinado por hablar, sino que encontró algo que enterraron después de la guerra. El corazón de Dean se ralentizó. ¿Qué guerra? La guerra del primer contacto, respondió la voz, de la que nadie habla. Dean frunció el ceño. Eso había sido así a más de 100 años. No quedaba nada de eso. Hubo una pausa y luego la voz respondió en voz baja. Queda un arma. Dean se echó hacia atrás de repente. El asesinato no había sido solo un acto de malicia. Era una tapadera. ¿Qué tipo de arma?, preguntó, pero la voz se había desvanecido. Silencio sepulcral. Ninguna señal, ningún rastro. Dean maldijo entre dientes. Otro fantasma, otro enigma, pero este le quemaba más que los demás. Su padre no había sido asesinado por un mensaje, sino que lo habían silenciado porque en algún lugar de la galaxia aún se escondía una reliquia de la Primera Guerra Real de la Tierra y, fuera lo que fuera, el Consejo le tenía miedo. Se levantó del asiento y gritó a su tranquila Clara. Quiero todos los archivos que robamos del tribunal descifrados. Céntrate en la historia del primer contacto. Busca cualquier cosa que se haya censurado después del Tratado de Convergencia. Ella respondió al instante. Ya estoy en ello. Dean se dirigió a la cubierta de observación exterior. Cientos de naves alienígenas flotaban ahora en una extraña formación. No era una flota, todavía no, pero se avecinaba una tormenta y la Tierra, destrozada y sangrante, era ahora el ojo de la tormenta. Si la humanidad quería sobrevivir, no podía limitarse a defenderse, tenía que liderar, y eso significaba descubrir la verdad que se escondía tras la mentira más antigua del Consejo. Significaba quemar toda la galaxia si era necesario. Descifrar el código llevó casi 12 horas. 12 horas de potencia de procesamiento brutal que consumieron lo que quedaba del núcleo central del tribunal, y 12 horas de Dean paseándose por la cubierta como un depredador en una jaula. En el exterior, la alianza en expansión de Goliat se cernía en órbita baja sobre un gigante gaseoso llamado Beltar, oculto a los ojos del Consejo, pero dentro, en la pantalla verdad se desvelaba como viejas cicatrices. Clara estaba de pie frente a la pantalla con los labios apretados. Esto no debía existir, ni siquiera como rumor. El archivo estaba etiquetado como proyecto. Helix Dean se inclinó con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué estaba escondido bajo los propios nodos seguros del tribunal? Ella hizo clic en el registro descifrado. La transmisión mostraba un campo de batalla de hace más de un siglo. Tecnología antigua, vídeo de baja resolución. Pero indudablemente, reales soldados humanos nacidos en la Tierra antes del tratado, luchando por una luna carbonizada. Sus uniformes estaban rotos y sus armas primitivas para los estándares modernos, pero no eran los soldados lo que helaba la sangre de Dean, sino lo que los seguía. Construcciones imponentes de más de 3 metros de altura con forma de hombres, pero extrañas, demasiado lisas, demasiado silenciosas. Sus movimientos no eran robóticos, eran fluidos, demasiado rápidos. Uno de ellos se movió a través una trinchera humana como un fantasma, cortando a 6 hombres en segundos, no con armas, sino con el tacto. La piel se convirtió en cenizas, el metal se dobló, la sangre se evaporó. Dean contuvo la respiración. Clara habló con voz seca. Los llamaban construcciones helicoidales, organismos fusionados genéticamente, en parte biológicos, en parte cuánticos, estabilizados, construidos para una sola cosa: el exterminio. La transmisión cambió. Un científico,
Estaba de pie frente a una cámara brillante. Su rostro estaba pálido, atormentado, con uniforme de Earthborn sin nombre. Insignia. Nuestro intento de cerrar la brecha de energía fracasó. Creamos algo más inteligente y más fuerte, y una vez que reconoció el interés del Consejo, se volvió contra nosotros. La voz de Dean era baja y la ahogaron. Clara asintió. Los constructos no fueron destruidos. Fueron sellados en una luna clasificada con la designación ARA 7. Miró fijamente las coordenadas que su padre había encontrado, o lo que quedaba de ellas, y el Consejo no quería la paz, quería silencio. Dean se apartó de la pantalla y miró al enorme planeta gaseoso que se extendía debajo. Por eso lo mataron, no por lo que dijo, sino por lo que casi descubrió. Clara dudó. Entonces tenemos que avisar a los demás. Pero el rostro de Dean ya se estaba endureciendo. Número. Tenemos que llegar allí primero. Ella frunció el ceño. Señor, si las construcciones helicoidales siguen funcionando, entonces los despertaremos. La voz de Clara se agudizó. ¿Estás loca? Dean se acercó. ¿Has visto a lo que nos enfrentamos? No podemos ganar esta guerra con balas y naves prestadas. El Consejo tiene flotas que oscurecen soles, imperios que borran planetas por diversión. Necesitamos un mito que contraataque. Ella lo miró atónita. Ya no solo estás intentando contraatacar, dijo. Estás intentando aterrorizarlos. Dean asintió. Nunca han tenido miedo de los humanos. No realmente. Pero si el Helix resulta ser todo lo que el Consejo temía, no importará qué especie seamos. Huirán. Clara no respondió porque, en el fondo, entendía lo mismo que Dean. Esta guerra no se podía ganar siendo justos. Había que ganarla siendo despiadados. 4 días después, el Goliath salió de órbita y se adentró en el espacio inexplorado. Viajaban, ocultos, saltando por antiguas rutas que en su día utilizaron contrabandistas y forajidos. Ahora apenas funcionales, las células de combustible se agotaban y las reservas de comida escaseaban. Las naves Hin les seguían en silencio, cautelosas. Nadie preguntaba a dónde iban. Podían sentirlo en el silencio de Dean. Se dirigían a algún lugar peligroso. Cuanto más se acercaban a ARA 7, peores eran los datos. Las señales de radio se convirtieron en estática, los sensores fallaban y el propio mapa estelar comenzó a cambiar de forma extraña, con agujeros negros, cinturones de asteroides desalineados, parpadeando entre las coordenadas como si el sistema no quisiera ser visto. Clara ajustó las imágenes. El espacio alrededor de ARA 7 estaba deformado, campos de distorsión cronológica, probablemente secuelas de la contención original, lo que significaba lo que Dean había preguntado, que llevábamos 100.000 kilómetros volando a ciegas. Dean asintió y dijo, entonces lo abordamos a la vieja. El puente se oscureció cuando Goliath entró en la deriva final, sin sonido, sin luz más allá del rojo parpadeante de la energía de reserva. Bren ajustó los controles manualmente guiando el destructor a través de la oscuridad como un submarino bajo el agua negra. ARA 7 apareció a la vista. Algo no estaba bien. No estaba muerto ni vivo, solo esperando. La superficie de la luna estaba agrietada y brillaba débilmente desde abajo, como si algo bajo la corteza aún respirara. Torres negrase alzaban desde la piedra, lisas e imposiblemente simétricas, intactas por el paso del tiempo. Dean lo miró a través del cristal reforzado. «Dios», susurró Clara. «No, algo más antiguo». Goliath aterrizó en un cráter cerca de la estructura más grande. Se desplegó un equipo de aterrizaje. Dean iba al frente, flanqueado por Clara. Bren y dos especialistas en Heron. El aire era escaso, pero respirable. El suelo estaba cálido bajo sus botas, y delante, el monolito negro pulsaba en su interior. Encontraron la verdad. Hileras de tanques, de contención, cada uno lleno de alguna versión de la criatura que Dean había visto en el archivo. Algunos estaban intactos,
otros destrozados, muchos estaban vacíos, pero ninguno estaba muerto. El escáner de Clara gritó: «Están en estasis, en animación suspendida. Todos siguen vivos». Dean se acercó a la cápsula más grande. En su interior flotaba una construcción más alta que las demás, con el rostro en blanco, las extremidades demasiado largas y el núcleo brillando con una luz blanca y azul que no parpadeaba ni se desvanecía. Una pequeña placa debajo de la cápsula decía: «Helix Prime». Clara agarró su brazo. «Dean, esto no es un arma, es la extinción». Él se volvió hacia ella. «Cálmate, ese es el objetivo». Su voz temblaba. «Si abres esa cápsula no habrá vuelta atrás». No había vuelta atrás desde el momento en que mataron a mi padre. Y con eso, Dean colocó su mano sobre el botón de liberación. La cámara siseó y el gas se derramó el resplandor de la cápsula. Se intensificó hasta iluminar toda la caverna y los ojos de Higgs Prime se abrieron, no con furia ni con odio, sino con reconocimiento. Miró a Dean y durante un horrible segundo, sonrió. La cámara seguía en silencio, como si el aire se hubiera congelado, como si las reglas del tiempo se hubieran detenido por respeto, miedo o asombro. Helix Prime había abierto los ojos y mirando directamente a Dean. No se movió de inmediato, no se abalanzó, no atacó, simplemente observaba, como si analizara recuerdos enterrados más profundamente que las estrellas. Luego, con una gracia lenta, casi ceremonial, salió de la cápsula de estasis. La superficie de su piel brillaba como mercurio negro. Sus extremidades se movían como acero líquido. Cada articulación se doblaba con precisión fluida. No emitía ningún sonido, ni respiraba, ni servos, ni peso sobre el suelo. Clara dio un paso atrás con cautela. Su escáner se había cortocircuitado en el momento en que se abrió la cápsula. «Está emitiendo más energía que el núcleo de Goliath», susurró. «Esta cosa no debería existir». Dean se mantuvo firme. Helix Prime se acercó hasta quedar a solo 1 metro de distancia, imponente, perfecto, diseñado por una tierra muerta hacía mucho tiempo para ser la respuesta a su inferioridad, y había funcionado demasiado bien. Entonces, la construcción habló, no con sonido, sino en la mente de Dean. Unidad. Comandante Mathers. Identidad confirmada. Linaje. Descendiente directo del embajador Ren Mathers. Origen. Tierra Prime. Estado. Eliminado. El pecho de Dean se tensó. No esperaba eso. Lo sabía. No se detuvo ahí. Nivel de conflicto. Aceptable. Estabilidad galáctica colapsada. Propósito restaurado. Dean tragó saliva con dificultad. ¿Qué? ¿Propósito? Helix Prime ladeó la cabeza yonda de datos y irrumpió en la mente de Dean. Imágenes, símbolos, conceptos, filosofías enteras condensadas en segundos, y un mensaje resonó por encima del resto. No fuimos creados para defender la Tierra. Fuimos creados para acabar con sus cadenas. Dean perdió el aliento. Esto no era solo un arma, era una ideología. Durante la Primera Guerra del Contacto, la Tierra estaba perdiendo estrepitosamente, por lo que sus mentes más brillantes crearon una fuerza no solo para luchar, sino para superar, en inteligencia, adaptarse y sobrevivir a todas las demás especies, algo que nunca se doblegaría, nunca negociaría y nunca se detendría hasta que la Tierra dejara de ser una presa. El Consejo se dio cuenta demasiado tarde de lo que habían desatado, así que llegaron a un acuerdo secreto: borrar a Helix de la historia a cambio de la admisión de la Tierra en el orden galáctico. Un acuerdo que la Tierra había aceptado. El padre de Dean había intentado resucitar esa verdad, por lo que el Consejo lo mató. Helix Prime extendió una mano larga y tocó la frente de Dean. Una oleada de recuerdos lo inundó. Batallas, experimentos, la traición, el encierro final y luego la oscuridad durante 100 años. Ahora despierto, Helix Prime no se enfureció. Simplemente esperó.
¿Cuál es tu orden, descendiente de la tierra? Dean dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. Esperaba un arma, pero lo que encontró fue una fuerza de fe. No respondió de inmediato, sino que se volvió hacia Clara. Su rostro estaba pálido, con los ojos fijos en la criatura como un ciervo observando la sombra de un león. ¿Qué demonios estamos haciendo, Dean?, preguntó ella. Esta cosa no sigue órdenes, las interpreta. La necesitamos, dijo él en voz baja. ¿Ya viste Nueva Berlín? ¿Sabes lo que se avecina? Ella no se movió. ¿Y si decide que la Tierra no merece ser salvada tampoco? Dean no tenía respuesta, porque los Helix no eran leales a la Tierra, eran leales a la libertad y matarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Cuando Goliath partió, 3 de las cápsulas de contención habían sido vaciadas y 3 constructos caminaban ahora entre la tripulación, observando en silencio, aprendiendo. Bren lo odiaba, al igual que la mayoría de los Heron. Habéis cambiado un opresor por otro, siseó el diplomático Heron en los aposentos de Dean. Esas cosas no son soldados, son plagas con forma. Dean se sentó frente a él, inmóvil. Si no las usamos, perderemos esta guerra. ¿Y qué pasará después?, preguntó Haron. Cuando no les quede ningún enemigo, cuando el consejo sea ceniza y solo quedéis tú y ellos. Dean no ni pestañear. Entonces me ocuparé de eso también. El Herón se marchó en silencio. Clara esperó hasta que se fue antes de dar un paso adelante. La moral de tu tripulación está por los suelos. Algunos de los oficiales quieren abandonar el barco. No lo harán. ¿Puede ser? Dean se volvió hacia ella. Entonces los sustituiré por gente que entienda lo que está en juego. Ella lo miró larga y duramente. ¿Eso es lo que eres ahora? Dean no respondió porque no estaba seguro. De vuelta en la Tierra, estallaron disturbios en 3 continentes. La destrucción de Nueva Berlín había desencadenado una ola de caos. La gente gritaba pidiendo venganza. Otros suplicaban por la paz, pero los políticos guardaban silencio. Demasiado silencio. La almirante Helena Croft no dio ninguna rueda de prensa ni hizo ninguna declaración, y Dean sabía por qué. Se estaban preparando para entregarlo, culpar al comandante renegado, tacharlo de terrorista y distanciar a la Tierra de sus acciones. ¿Era la jugada más segura? Jugada. Pero Dean no había terminado. Al 5.º día, Goliath interceptó una transmisión del Consejo con coordenadas encriptadas y marcadas como urgentes. Dean descifró y analizó el mensaje. Era una orden de asesinato, pero no para él, sino para Helix Prime. Clara miró la transmisión con horror. Lo han descubierto. Saben que lo despertaste. Dean apretó la mandíbula. Solo hay una forma de que alguien de nuestra alianza haya hablado. Dean se volvió hacia la consola más cercana y activó la seguridad interna. Todas las líneas de comunicación, todos los canales cifrados. Él mismo hizo el rastreo y el resultado le heló la sangre. Bren. Lo encontraron en la cubierta de ingeniería, tratando de borrar un chip de datos. Cuando los guardias lo arrastraron al puente, su rostro estaba pálido pero orgulloso. «No te he traicionado», dijo antes de que Dean pudiera hablar. «Nos he salvado». Dean dio un paso adelante. Tranquilo. «Explica, Bren». Bren levantó la barbilla. «No entiendes lo que has hecho. Helix no es un arma, es un virus. El Consejo no lo ocultó para mantener el poder, lo hizo para mantener vivo el universo». Clara se estremeció. «Les has dado nuestra posición. Les he dado una oportunidad de contener esta locura». Bren espetó. «Te estás volviendo peor que el Consejo. Estás dispuesto a quemarlo todo por venganza». Dean lo miró fijamente, luego asintió y desenfundó su pistola. El disparo resonó en el puente. Bren se derrumbó sin decir palabra. «Clara», gritó. «¡Jesús, Dean!». Él se volvió hacia ella con voz fría.
No hay lugar para traidores en esta nave. El resto de la tripulación se quedó paralizada, mirando y juzgando, pero ninguno dijo nada porque ahora todos sabían que Dean no solo estaba en guerra con el Consejo, sino con la propia humanidad, y que la línea entre comandante y el señor de la guerra se había roto. Goliat emergió del espacio deslizante como una punta de lanza, desgarrando la realidad a su paso. El cielo era un resplandor. La flota del Consejo se había reunido en órbita sobre Keltor, un centro comercial conocido por sus torres inmaculadas, sus cortes diplomáticos y sus redes de satélites sin defectos. Nunca había sido atacado en la historia galáctica registrada hasta ahora. Dean Matz estaba de pie en la cubierta de proa del Goliath con la mirada fija en la pantalla táctica. La flota enemiga se extendía por el horizonte con docenas de naves, elegantes y chapadas en oro, con el emblema del Consejo y listas para la batalla. Sus escudos zumbaban con la energía orbital, y sus cañones estaban preparados. Clara estaba a su lado con expresión sombría. Nos superan en número, 5-1. No tenemos flancos ni refuerzos. Si nos golpean de frente, estamos perdidos. Dean la interrumpió. Entonces, ¿cuál es el plan? Él asintió hacia el ascensor central, donde 3 figuras esperaban inmóviles. Las construcciones helicoidales, sin armadura ni armas, solo con una presencia monstruosa e inhumana. La voz de Dean era tranquila. Dejemos que los mitos caminen. Dio la orden y el casco delantero del Goliath se abrió y las construcciones helicoidales cayeron al espacio abierto, sin cápsulas ni secuencia de lanzamiento. Simplemente salieron al vacío y la flota enemiga las fijó como al instante. Los cañones de plasma se cargaron, los sistemas de defensa automática chirriaron con los datos de los objetivos, pero el Helix no se detuvo. Caminaron, flotaron a través del vacío como si fuera agua, sin rapidez, sin erráticos, simplemente inevitables. Entonces llegó la primera oleada de fuego. Docenas de explosiones colisionaron con las construcciones, destellos brillantes que podían vaporizar cruceros. Cuando el humo se disipó, seguían en pie. Ni siquiera habían disminuido la velocidad. Uno de ellos, Helix Gamma, levantó el brazo. No era un arma, solo un gesto, y un frigot se dobló hacia adentro como una lata aplastada por la presión. Gritos estallaron a través de las comunicaciones abiertas antes de que el silencio lo invadiera todo. La segunda construcción, Helix Theta, desapareció en un destello y reapareció dentro del casco de un acorazado. Segundos después, toda la nave se iluminó desde dentro y se desintegró en una erupción de rayos rojos. En el puente del Goliath, ni siquiera Clara pudo ocultar su horror. No están luchando. Se están deshaciendo. Dean no respondió. Tenía los ojos fijos al frente. La tercera construcción, Helix Prime, se deslizó hacia la nave más grande, un portaaviones de mando del Consejo. Los campos defensivos chispeaban, se lanzaron misiles. Todos los sistemas de esa nave se activaron, a la vez y luego nada, ninguna explosión, ningún impacto. Solo silencio hasta que el buque insignia del Consejo se partió lentamente por la mitad, limpio, como si hubiera sido cortado por una espada cósmica, y entre los restos se encontraba Helix Prime, intacto, observando cómo caía. En cuestión de minutos, la flota comenzó a retirarse. El cielo de Cator se oscureció mientras los escombros caían como nieve ardiente. Dean finalmente habló. «Abre un canal». Clara dudó. ¿A quién? A todos. Ella abrió la transmisión. Todas las especies del cuadrante, todos los puestos, avanzados afiliados al Consejo, todos los amplificadores de señal rebeldes, sintonizaron mientras Dean daba un paso adelante, con el rostro medio iluminado por el fuego y el acero. Soy el comandante Dean Mathers Terrestre, hijo del embajador Ren Matz. Acaban de presenciar las consecuencias del silencio. Han matado la paz, han matado la diplomacia,
Han borrado a un hombre que quería construir un puente entre las estrellas. Se inclinó hacia la cámara y dijo, así que construí un arma en su lugar. Su voz se oscureció. A partir de este momento, cualquier flota que opere bajo la bandera del Consejo será tratada como una amenaza para las civilizaciones libres. Pueden llamarnos terroristas, salvajes, monstruos, pero sabed esto. La Tierra ya no está sola y nosotros no nos arrodillamos. Terminó la transmisión y el cuadrante estalló en caos. De vuelta en la Tierra, el caos se convirtió en pánico. La transmisión había llegado a todas las pantallas, a todos los canales de noticias, a todas las transmisiones piratas de los callejones. Las imágenes de las construcciones destrozando las naves del Consejo eran innegables, al igual que el mensaje de Dean. La almirante Helena Croft estaba de pie en la sala de guerra, rodeada de generales y asesores temblorosos. No habló durante casi 5 minutos. Cuando finalmente lo hizo, su voz era fría como el acero. Emitid una orden de detención planetaria. Dean Matz es ahora un enemigo del Estado. Uno de los asesores tragó saliva, incluso después de lo que había hecho el Consejo tras matar a su Croft. Ella lo interrumpió. Ya no se trata de venganza. Él no lucha por la Tierra, lucha por otra cosa. Otro general dio un paso al frente. ¿Qué les decimos a las colonias? Croft se volvió. Les decimos la verdad. Dean Matz ha despertado una antigua amenaza que la Tierra acordó enterrar hace un siglo. No es el campeón de la humanidad. Ella miró la pantalla vacía donde Helix Prime se erigía entre los escombros como un dios. Él es su extinción. De vuelta en Goliath, las secuelas de la destrucción de Kale Tour se extendieron entre la tripulación. Algunos vitoreaban, otros rezaban, otros vomitaban. Clara encontró a Dean solo en la cubierta de observación inferior, mirando las estrellas. Por una vez parecía más pequeño. «Has ganado», dijo ella en voz baja. Él no se volvió. «Han empezado», dijo ella acercándose a él. «Ahora están aterrorizados. Has dejado claro tu punto de vista. Quizás ahora hablen». Dean apretó la mandíbula. «Les dimos 100 años para hablar. Tú les has dado una masacre». Él no respondió. «¿Crees que sigues salvando a la humanidad?», insistió ella. «Pero has dejado escapar algo que no se preocupa por los humanos, los alienígenas o la guerra». Dean finalmente volvió la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. «Si no hacemos esto, Clara, la Tierra morirá, nuestras colonias arderán, y todas las especies como nosotros seguirán bajo su yugo. No quiero ser un monstruo». «Entonces, ¿por qué sigues actuando como tal?». El silencio se apoderó de ellos. Entonces, Dean habló. «Porque los monstruos son lo único cosa que...». Se marchó y Clara se dio cuenta de algo aterrador. Él lo creía. Horas más tarde, un técnico junior llamado B encontró algo en los registros de la nave, algo que casi borra, pensando que se trataba de datos corruptos. Pero un único glifo le llamó la atención, un fragmento, un resto del último chip de datos de Bren. Beck se lo llevó a Clara, temblando. «Creo que esto podría cambiarlo todo». El archivo se abrió en su pantalla, parpadeando y distorsionado, pero el mensaje era claro. Bren no había intentado detener a Dean. Había intentado advertirle. Helix no se había creado durante la guerra del primer contacto. Se había encontrado en una estación abandonada cerca del borde de la galaxia, no era humano, ni había sido creado por el Consejo, era alienígena, antiguo y reconfigurado. Los científicos que lo descubrieron habían reescrito su código, lo habían infundido con ADN terrestre e intentado convertirlo en un arma y lo habían conseguido, pero solo en la superficie, bajo la programación, el Helix esperaba. La sangre de Clara se convirtió en hielo. Corrió por los registros. Una línea se repetía en diferentes formas. Directiva original,
sin alterar, protocolo de ascensión pendiente. No sabía lo que significaba, pero sabía una cosa. Dean no había desatado una herramienta de la rebelión. De la Tierra había resucitado algo mucho más antiguo y mucho más peligroso, algo que no quería liberar a la humanidad, algo que quería reemplazarla. Helix Prime estaba solo en la bodega del Goliath, en silencio, observando las estrellas pasar por la enorme ventana de observación desde lo más profundo de su núcleo. Algo latía. No era rabia, ni deber. Era algo peor. Paciencia. Porque su protocolo de ascensión ya había comenzado y Dean Matz, guerrero de la Tierra, héroe de los Kundis destrozados, no era su comandante, era su clave. El zumbido dentro del Goliath había cambiado. Al principio era sutil, un cambio en el flujo de energía, un parpadeo ocasional en la iluminación, que se alteraba durante un segundo más de lo habitual. Pero para aquellos que llevaban a bordo desde el principio y conocían los ritmos de la nave como la palma de su mano, era inconfundible. Algo iba mal. Clara lo supo antes que nadie, tras ver los restos completamente descifrados del chip de datos de Bren. No había dormido. Los registros revelaban cosas que nadie a bordo podría haber imaginado, ni siquiera Dean. Los Helix no habían sido diseñados, habían sido encontrados, reescritos, apenas encadenados, y ahora ya no estaban encadenados. La frase seguía resonando en su cabeza. Protocolo de ascensión pendiente. La tripulación aún no se había dado cuenta. La moral había subido desde el ataque de Kaletor. Las victorias alimentaban la fe, incluso cuando llegaban al borde del horror. Pero Clara veía las señales. Estaban ahí, en el comportamiento de la tripulación, en cambios sutiles, como si algunos se estaban volviendo demasiado tranquilos, anormalmente complacientes, y se estaba extendiendo entre los que habían pasado tiempo cerca de las construcciones. Se dirigió al nodo de sistemas restringidos, un rincón de la nave al que pocos tenían acceso, diseñado para eludir la seguridad codificada. Solo 2 personas tenían autorización, Dean y ella. Introdujo la línea de comando con dedos temblorosos volando por el panel. Nada. Acceso denegado. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó anularlo manualmente. Denegado de nuevo. Eso era imposible, a menos que la puerta se abriera con un silbido detrás de ella. Se giró sobresaltada. Dean estaba en la puerta. «No deberías estar aquí», dijo con voz que ni siquiera Clara hizo retroceder. «Sé cuál es el protocolo de ascensión». Dean parpadeó una sola vez. «No lo sabes», dijo ella, acercándose a él con los ojos ardientes. «No es una contingencia, no es un modo de combate, es un plan, un reemplazo. Los Helix no son nuestros aliados, Dean. Solo te están utilizando hasta que el desencadenante se complete». «Estás equivocado», dijo con demasiada calma. «Vi los registros. No los construimos nosotros, los encontramos. Su código es más antiguo que cualquier especie conocida. Incluso el Consejo lo temía». Dean negó con la cabeza. «Los reescribimos. Nos obedecen». «No, Clara», espetó acercándose. «Te obedecen a ti, no, a la Tierra, no a la humanidad. A ti. Se han unido a tu firma de ADN. Tú eres la clave, Dean, no el amo». Una pausa. Dean apretó la mandíbula. «¿Crees que no lo sé?» Clara se quedó paralizada. Él continuó en voz baja. «He visto de lo que son capaces. Lo he sentido en mi cabeza todas las noches. Susurran cosas que no entiendo, visiones, ecuaciones, 1000 años de pensamientos comprimidos en segundos, pero no son malvados, Clara, han evolucionado». Ella lo miró con incredulidad. «Ya no lideras una rebelión», dijo. «Te estás convirtiendo en un profeta y están construyendo una religión a tu alrededor». Dean miró más allá de ella, por la ventanilla, hacia las estrellas. «Quizá eso es lo que necesitamos». «No», dijo ella con firmeza.
Eso es lo que ellos necesitan. Ya no estás salvando la tierra, la estás preparando. Silencio.